Bueno, hoy presentamos a Natalia Barindelli, que forma parte del grupo de estudios territoriales del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje. Ella es trabajadora social, trabaja aquí en el CURE y en Ciencias Sociales, y hoy va a dar una charla acerca de... Mejor que la presentemos. Bueno, buenas tardes. Esta es una clase en la que estamos participando. Ustedes saben, varios docentes, no solamente los que conforman el equipo del taller 1, sino algunos docentes invitados que estamos en otros cursos del CURE. En mi caso estuve un año en el taller interdisciplinario de tópicos regionales 1 y después en el taller 3 ya, en el ciclo avanzado de la licenciatura en gestión ambiental, en 2 años. Y bueno, y estos tópicos son una manera también de dar continuidad a la clase que dio la compañera en la clase pasada, Isabel Gadino, algunos aspectos que tienen que ver con lo territorial. Y bueno, esto es un poquito una aproximación a algunos énfasis vinculados a este fenómeno de la segregación socioespacial o sociourbana, en fin, que creemos que bueno, puede ser interesante que algunos temas que ustedes o problemáticas que estén abordando en los espacios prácticos puedan estar vinculados o puedan ser de interés para reflexión en otras áreas y otros intereses. Bueno, la presentación en realidad se basa en los materiales sobre todo se estructura más de 2 autores que me parece que explicitan y condensan bien algunos de los contenidos que hoy quería compartir con ustedes. Este material de Matos, Carlos de Matos, es un arquitecto uruguayo en realidad, pero que hizo su carrera en Chile, vinculado a distintos institutos de estudios regionales y urbanos. Y él habla en un artículo que queda en la bibliografía de algunas tendencias constitutivas y efectos genéricos urbanos en las ciudades de Latinoamérica en la contemporaneidad, ¿no? Y creo que eso encuadra bastante el contexto en el que suceden muchas de las problemáticas de varias disciplinas que se abordan en el ámbito urbano, ¿sí? Y ni que hablar con sus conexiones e interrelaciones con los aspectos ambientales, sociales, económicos, culturales que se están dando en estos ámbitos. Bien, entonces, ahí él habla sobre metamorfosis urbana. ¿A qué les resuena esto de metamorfosis? Un cambio. A nivel de ¿Cambios? Transformación. Yo he hecho a nivel de la urbanización. Claro, cambios a nivel de la urbanización, exactamente. Pero si nos vamos solo al término metamorfosis. Cambios, transformación. A Kafka. ¿Kafka referido a qué cosa? El cuento Metamorfosis. Sí, el cuento que se transforma en... El hombre se va algo horrible. Se va transformando en una cucaracha, un bicho. Bien, otras asociaciones que hacemos con metamorfosis a veces tienen que ver con estos organismos, ¿no? En la Real Academia Española, metamorfosis implica la transformación de algo en otra cosa, ¿sí? O a nivel de zoología, digamos, la transformación de un organismo, pero no solamente a nivel de la forma, sino también de las funciones. Y eso es un poco la imagen, perdón, a veces podía salir, ¿no? Esta asociación con la mariposa, esto del bicho aquí, bueno, es esta imagen de la transformación en otra cosa, o la transformación no solo en la morfología, sino en las funciones y la estructura de esos organismos, ¿no? Haciendo esa analogía a nivel de las ciudades, estamos frente a eso, es decir, los cambios son tan drásticos que hoy estamos frente a otro tipo de ciudades, ¿sí? Por eso es que es una metamorfosis, eso es la imagen que nos deja este autor, pensando en un periodo que en términos históricos es relativamente reciente, pero que podemos ubicar alrededor de la década del 70 en adelante, ¿sí? Hace unos 40 años que se dieron algunos eventos que dispararon estos procesos de metamorfosis urbana y
en particular en América Latina los vemos con mayor incidencia a partir de la década del 90. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a trabajar sobre 5 diapos en esta estructura que hablan de las tendencias constitutivas y los efectos urbanos genéricos, ¿sí? Algunos de estos procesos y cómo se expresan en las transformaciones en las ciudades. La primera lógica o la tendencia constitutiva que identifica este autor tiene que ver con la aparición de una nueva estructura productiva y por lo tanto un nuevo patrón urbano vinculado a esa nueva estructura productiva. Que ven allí, a lo que asocien o que sepan de repente de otros cursos, de problemas del desarrollo, de economía o de historia en general, qué pasó en estas décadas vinculado a los nuevos procesos productivos. La agricultura intensiva, por ejemplo. Sí, eso sí, más a mediados, si se quiere, del siglo XX. Es un poquito más, pero tiene que ver con esta incorporación de tecnología, de conocimiento de tecnología a los procesos productivos. ¿Qué otra cosa? Los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos, sí, ahí estaban vinculados a ese rubro en la agricultura, como decía él, pero la gran transformación tiene que ver con los cambios tecnológicos, con todo lo que tiene que ver con la informatización, ¿sí? La robotización, la automatización de algunos procesos de producción. Cuando hablamos de estructura productiva, hablamos de la producción de bienes, sobre todo, ¿no? Que antes se hacían en el anterior patrón, digamos, de producción vinculado a la industrialización, lo que conocemos como la industria, ¿no? Aquello que se perfeccionó desde la revolución industrial, se fue perfeccionando y dio esa imagen de la industria, aquella industria de la cadena de montaje, de la producción en masa, ¿sí? Con gran demanda de mano de obra humana, ¿sí? Los obreros, ¿no? Esa clase trabajadora de obreros y de servicios que también se estaban consolidando hacia mitad del siglo XX con un estado que capaz que han sentido nombrar, lo que se llama el estado de bienestar, ¿sí? Si se quiere, distintas configuraciones de lo que es el estado de bienestar, que estaba muy vinculado con ese patrón productivo de gran uso de mano de obra humana. Entonces, estas tecnologías fueron dando nuevas oportunidades y realmente siempre se veía, ¿no? La incorporación de tecnología y la innovación en los procesos productivos en general siempre son bien recibidos porque implican una mayor facilidad en la producción, mayor diversidad, mejor flexibilidad en los procesos de producción. Y eso se constituyó en esta tendencia de una multiplicación de los distintos flujos, no solamente de la producción y la distribución de bienes, sino también de información y comunicación, que permitieron esta autonomía de la producción en el espacio, ¿sí? Antes aquel otro modelo estaba muy concentrado en las grandes concentraciones, vale la redundancia, de generación, ¿no? de recepción de insumos y procesamiento de todas las materias primas para salir el producto acabado, ¿no? Es como el dibujito, la caricatura de ese sistema anterior. Ahora, a partir de todas estas grandes posibilidades que da la información, las comunicaciones y los propios transportes, ese sistema productivo se empieza a autonomizar del territorio. ¿Les resuena algo esto? Sí, que todo es made in China, por ejemplo. Bueno, todo es made in China o todo es made in distintos lugares según la conveniencia de esa fase del proceso productivo, ¿sí? Según la cercanía de las materias primas, según las regulaciones. Exactamente. Claramente siempre estamos pensando en lo que es, el autor lo pone como contexto, lo que es la modernización capitalista, ¿no? Entonces, claramente atrás de todo el proceso productivo está la búsqueda de la maximización de la rentabilidad. Y la incorporación de tecnología se pone al servicio de esto. Y la consecuencia es esta mayor autonomía
del proceso productivo del territorio donde se producía antes. Por lo tanto, también hay una transformación de lo que son las empresas. ¿Sí? Las empresas empiezan a tener distintos nichos de producción o de partes de producción o tercerización también vinculada a distintas empresas que van aportando al proceso final a escala mundial. También este es el momento de como una nueva era de la concentración de empresas, así como era, me voy a expresar mejor, así como era la concentración de algunos monopolios hacia finales del siglo XIX, vinculados a algún rubro, al azúcar, al algodón, al carbón, a la siderurgia, etc., digamos, como grandes concentraciones de empresas que podían controlar de alguna manera algún sector de la producción. Ahora aparecen las transnacionales, ¿no? Que para nosotros es como una cuestión bastante cotidiana de escuchar, que son transnacionales que no se dedican solamente a un rubro, sino que son multirrubro, van captando distintas otras empresas. Eso lo asocian, ¿verdad?, con conocimiento más cotidiano que tenemos, ¿no? A veces vemos distintos productos, no sé, de limpieza, de cosmética, de alimentos, etc., y vemos que la empresa es la misma. Bueno, eso es típico de este momento, de esta nueva estructura productiva. ¿Y qué pasa con las ciudades o con los territorios vinculados a esto? Bueno, empieza a haber empieza a polarizarse de alguna manera o a extremarse las externalidades positivas que da esa concentración urbana a esta forma de estructuración productiva, ¿sí? Las ciudades empiezan a ser nodos muy importantes en la regulación de toda esa información y en la gestión de todos esos procesos, y van impactando en este patrón urbano mundial. Esto también, si a ustedes estoy segura que les va a resonar, tiene que ver con lo que se llama competitividad urbana. Y es decir, cómo las ciudades empiezan a generar acciones y estrategias para poder captar a estas empresas, tanto en sus sedes de gestión, financieras o productivas. Y qué trascendentes son los cambios de estas empresas cuando se retiran, y ha habido noticias muy recientes, ¿no?, sobre estas cuestiones, cuando hay empresas que no les cierran la ecuación financiera y simplemente se van, cumplen algunos compromisos, en el mejor de los casos, o si no, se retiran y dejan una masa de trabajadores sin el recurso del empleo. Entonces, las ciudades, las naciones, pero también las ciudades internamente adentro de los estados nacionales, están como, bueno, tensionadas por esas estrategias hacia la atractividad de estas inversiones, ¿sí?, para la generación de esos empleos o tener esta visibilidad mundial que exige de alguna manera esto de estar en el escenario global como se está configurando ahora. Aquí podemos reconocer varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Punta del Este, que bueno, en esta zona, vinculada a lo que es el turismo, vinculada a lo que son también otros servicios, de reuniones, ¿no?, esto de los centros de convenciones, todas esas cuestiones, todas esas acciones están orientadas a que las ciudades puedan ubicarse en este concierto internacional nuevo. Otra tendencia constitutiva tiene que ver con, que estaba asociada antes, a la difusión de estas nuevas tecnologías de información y de comunicación, pero también, como les decía hoy, la movilidad, ¿sí?, los transportes, la movilidad, la capacidad de desplazamiento que tienen las personas y las personas que viven en las ciudades, que claramente se ha dado
como consecuencia un efecto urbano de metropolización, ¿sí? Los fenómenos, si bien ya había metrópolis antes, la velocidad con que se han expandido las ciudades latinoamericanas coloca a este periodo, de los 90 sobre todo ahora, en este fenómeno de metropolización expandida. Allí vemos, bueno, simplemente son manchas de ciudades. Esto es una ciudad, la ciudad de Sevilla, también en lo que fueron unos 50 años, la extensión de la mancha. ¿Vieron cómo el territorio se va utilizando de forma de distintos parches, que a veces eran pueblitos ya existentes previamente, alejados, o pequeños pueblos, ¿sí?, alejados de la ciudad principal, que tenían algún tipo de interacción como referencia, pero que claramente en esta morfología ya tienen una integración prácticamente a la ciudad, ¿sí?, sin haber llegado a lo que es la conurbación, ¿sí?, la conurbación que puede ser un proceso más como se vivió en Montevideo. Conurbación nos referimos cuando no vemos una falta de contigüidad urbana, sino que hay todo un continuo de la mancha urbana, de la actividad residencial y la actividad comercial, entre lugares que antes estaban separados de alguna manera, ¿sí? Claramente, de la forma más evidente, eso sucede aquí, en Maldonado, Punta del Este, ¿no? Uno va caminando y no se da cuenta que pasa de Maldonado a Punta del Este. Eso es una conurbación. Pero también pasa con San Carlos. Si bien no está conurbado, hay una vinculación tan fuerte que hace que la llamemos, de hecho, aquí aglomeración, la aglomeración urbana de Maldonado, Punta del Este, San Carlos. Bueno, esos son todos procesos también propios de este momento, de estas posibilidades de transporte y además que siguen siendo las ciudades un factor de atracción de población, ¿sí? Aun cuando en nuestro caso la población rural ha disminuido o se ha también transformado y tiene como otro tipo de inserción, no solamente asociado al trabajo rural, sino que puede tener la resiliencia del ámbito rural, pero tener un trabajo vinculado al urbano, siguen creciendo y las previsiones a nivel mundial es que la población urbana va a seguir creciendo y se va a seguir consolidando. De hecho, recién, es hace poco, no sé si fue en el 2012, que la población mundial pasó a ser más urbana que rural. Antes era más rural que urbana, ¿sí? Pero ahora eso ya se traspasó, ese punto, y las previsiones son de mayor crecimiento urbano hacia las próximas décadas. Sí. Bueno, esto es un ejemplo de una metrópolis de Latinoamérica, pero bueno, como estas tenemos mismo Buenos Aires, Río de Janeiro si se quiere, Santiago. Nosotros tenemos otra escala, pero claramente ven acá estas manchas grises son las distintas ciudades que están vinculadas a esta gran metrópoli que es San Pablo. Otra lógica que está presente tiene que ver con lo que el autor llama él y otros autores, la financiarización de los procesos urbanos, ¿sí? Voy a explicar también qué es esto de la subsidiariedad estatal, vinculada al apogeo también de los negocios inmobiliarios. Y él que dice, bueno, que toda esta cuestión de la financiarización, es decir, la flexibilidad de los capitales, ¿sí?, vinculados a la producción, también se expresan en la ciudad, como si la ciudad fuera otro nicho, y que lo es, otro nicho de mercado, la propia ciudad como proceso productivo. Eso hace, esa libre movilidad del capital, hace que siempre esté buscando y siempre tenga oportunidad de enraizarse en los lugares de mayor valorización, ¿sí? Que por eso quiero hacer siempre la comparación vinculada a los modelos anteriores, cuando las empresas o los trabajadores estaban más asociados a un rubro, ¿no? Ahora uno
yo no, pero la gente que tiene capital está asociado a distintas acciones y valoraciones en multirrubros y con un par de teclas directamente cambia sus capitales de un lado a otro, ¿sí? De un lugar a otro y de un rubro a otro, si se quiere, ¿sí? Son grandes sociedades que tienen esa flexibilidad. Y bueno, y la producción de ciudad está en el marco de esta lógica también, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del principio de subsidiariedad estatal? Algo subsidiario quiere decir algo que, bueno, que viene como el segundo lugar, que viene a completar algo, a complementar. Y tiene que ver con eso también, con las transformaciones que les decía que tenía aquel estado de bienestar, si bien en el continente latinoamericano no fue completo, sí era un estado importante, con gran inserción y promoción en la regulación económica y social, que en estas décadas empieza también a tener un retroceso, si se quiere una reorientación a qué intervenir, ¿sí? Esto viene vinculado con todos otros contenidos que no podemos abordar acá, que es con, bueno, un cambio ideológico también sobre cómo construir el Estado, de lo que se llama el neoliberalismo, ¿no? También tratar de restituir cuestiones de más un Estado regulador en aspectos menos importantes o menos fundamentales en la vida social, pero claramente se le pide que siga interviniendo en las regulaciones macroeconómicas, ¿no? Por eso hay autores que discuten no es que el Estado se retire o le pidan al Estado que no esté presente, sino que esté presente de determinada manera y en determinados sectores, ¿sí? Ustedes saben todo esto que se escucha, a veces uno no entiende todo, pero lo que tiene que ver con las regulaciones de las tasas de interés, las tasas de cambio, la banda de no sé qué, bueno, todas estas cuestiones claramente son aspectos que se le pide al Estado para regular, vinculados a la facilitación de la acumulación de capital, ¿sí? Para la mayor rentabilidad. Por eso es subsidiario en ese sentido. ¿Listo? Y bueno, y eso hace que la ciudad sea negocio, ¿sí? La ciudad es un gran negocio también para los proyectos inmobiliarios. Esto acá no sé si conocen, es la imagen de Puerto Madero, ¿sí? Es una intervención en Buenos Aires sobre el puerto. Estos eran antiguos barracones del puerto, que ahora se han hecho restaurantes y distintos comercios. Y claramente todas estas torres, bueno, eso es producción de ciudad, eso es rentabilidad, eso es dinero que está corriendo allí, en un lugar que antes estaba desvalorizado, ¿no? Bueno, la valorización se hace a través del negocio inmobiliario. Lo mismo que vemos muchas veces, y en este lugar claramente eso tiene una incidencia muy fuerte, ¿no? Esta es una revista que no sé si la han visto, pueden entrar a una inmobiliaria y pedir una, si se la van a dar con gusto. Ustedes dicen que tienen ganas de comprar una casa de varios miles de cientos de dólares, varios cientos de miles de dólares, y se las van a dar sin problema. Y es esto, es punta for sale, ¿no? Es cómo se vende la ciudad también, y bueno, y ver, es interesante a veces ver también los anuncios de estos nuevos proyectos y eso, cómo se venden, ¿no? Qué estilo de vida proponen, cuáles son los aspectos que tocan y que juegan para promover su venta, ¿no? Bien. O sea que entonces el aumento significativo de la inversión privada en la producción de ciudad. Eso también es parte de una metamorfosis urbana. Otra, creo que estamos en la cuarta tendencia, tiene que ver con las transformaciones en el mercado de trabajo, ¿sí? Justamente, como decíamos, toda esa nueva forma de producción, todo ese nuevo rol del Estado, que ya no está asegurando ciertos estándares buenos de calidad vinculados a algunos servicios sociales como educación, salud,
etcétera. Vivienda no siempre fue un rubro fuerte, pero en esos otros sentidos. Empieza a haber una desregulación o transformaciones en el mercado de trabajo que se configuran en aspectos de desregulación y desigualdad. Cuando decimos desregulación hablamos de todo lo que son los procesos de precarización del trabajo. ¿Sí? Trabajo precario. ¿A ustedes qué les suena el trabajo precario? No se ampara bajo las leyes sociales. No se amparan en las leyes sociales, o sea, no tiene seguridad social, no tiene algunas protecciones, no tiene algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud vinculado al trabajo. ¿Qué otra cosa puede ser precaria? ¿O qué consecuencias tiene no estar bajo las leyes sociales? Las condiciones de salud en el trabajo o la seguridad también. Sí, también. Trabajo mal pago. Mal pago también, ¿no? Ahora también es más fuerte eso de la consideración de algunos parámetros para los sueldos. Si uno no está amparado en eso, la negociación del sueldo puede ser otra. Económicamente no contempla las necesidades básicas de una familia. Exacto, tiene que ver con esto, no alcanza, ¿sí? Para cubrir las necesidades. Tiene que ver también con otras formas de contratación, con formas de contratación temporarias, zafrales, por proyecto. Entonces uno resulta que tiene trabajo por 6 meses y después no se sabe. Y después tiene por 3 y después no. O tiene por 20 horas cuando quiere trabajar 40 semanales. Eso también son aspectos de precarización del trabajo, ¿sí? Y eso tiene un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de las personas. Y bueno, claramente entonces también el mercado de trabajo sufrió esas transformaciones. También cuando decimos que una empresa se va, hay desempleo que empieza a aparecer y que empieza a ser estructural, ¿sí? Hay algunos autores que hablan de este desempleo estructural. Ya no es un desempleo coyuntural por crisis. Es un empleo que ya no se recupera una vez recuperada la crisis que lo provocó. Porque, acuérdense de lo anterior que vimos, todos los procesos tecnológicos también impactan en la sustitución, por ejemplo, de mano de obra. ¿Sí? Entonces ahí también hay un problema. Y hay un crecimiento muy grande del sector servicios, es decir, no tiene que ver con la producción de bienes y con todos los servicios, en el que coexisten una desigualdad muy importante, ¿sí? Se empieza también a ser muy heterogéneo. Ya no es que la persona que trabaja bien le alcanza para vivir y sostener a su familia. Es que hay algunas personas que trabajan, la cantidad que trabajan, y ganan muchísimo unas y otras muy poco, ¿sí? También tiene que ver con los niveles de calificación. Pero que también empieza a pasar en estos momentos, y lo vivimos cotidianamente, la calificación para el trabajo no garantiza tener un trabajo suficiente para acceder a cubrir las necesidades, llamémosle así, como decía el compañero, ¿no? Eso también es algo nuevo. Antes estaba esta sucesión de que a través de la calificación, del estudio, ¿no? De la educación, uno podía ir escalando esos niveles y poder tener condiciones materiales y sociales de disfrute, de una buena calidad de vida. Hoy eso no es garantía, ni mucho menos para los poco calificados, pero tampoco para los muy calificados. Entonces, bueno, hay una mayor segmentación, precarización e informalización de los mercados de trabajo, y claramente eso incide en las condiciones materiales de vida. Y una de las cuestiones más básicas y que tiene además un peso muy fuerte en los ingresos de los hogares es la vivienda, ¿sí? Claramente un alquiler es un peso importante en el presupuesto de una familia, o una cuota de un banco para comprar una casa. Imagínense que con estas situaciones de mercados de trabajo, desregulados, precarios, etc., eso es bastante difícil y no todos pueden acceder. Ustedes son muy jóvenes todos, pero de repente han querido, bueno, están alquilando de repente, o han buscado alquileres, o han preguntado cuánto
¿Cómo pueden acceder a un préstamo hipotecario? ¿Alguno? ¿No? Pero alquilan. Sí, alquilar, yo alquilo. ¿Y cómo pudiste sacar? No, no me acuerdo, pero nada. Yo tengo el dato bastante reciente. Y para aquí, en esta ciudad, para comprar un apartamento de $100.000 de un dormitorio, que es lo que salen, los nuevos que están haciendo ahí por la avenida 18 de julio, de un dormitorio, $110.000, $105.000, hay que tener un ingreso de 64.000 pesos líquidos, o sea, en la mano, para poder acceder a un préstamo hipotecario por el banco hipotecario. Y tener antigüedad laboral, ¿sí? Y tener recibo de sueldo. Entonces, imagínense, con todo lo que estuvimos conversando, quiénes están en capacidad y cuántos no, ¿sí? Y cómo se resuelven esas cosas y qué impacto tienen en la vida de las ciudades esas situaciones. Pero la vivienda propia no es un rasgo cultural. Por ejemplo, en otros países no es tan necesario ser propietario. Sí, es verdad. Eso acá somos muy propietaristas. Sí. Pero igualmente acá está liberado el alquiler también. Dejamos aparte la intención de comprar. Digamos que eso es un comportamiento muy capitalista. No quiero comprar, quiero alquilar porque quiero tener un techo donde vivir. Aquí está liberado el alquiler. Claro, yo voy a una casa y me dicen 20.000 pesos. Y yo tengo que aceptar esa casa o irme a la que me pida 10 que yo puedo pagar. En muchos otros lugares, en sociedades que el alquiler está más difundido, también hay mayores regulaciones. Quizá el propio Estado a veces regularice, ¿no? No lo deje, digamos, a una cuestión de oferta y demanda. Aquí lo que hay es, en algunos contratos, depende del año que sea el inmueble, algunos contratos se rigen por un aumento, entonces uno fija el precio de alquiler y al año aumenta el aumento legal, digamos, no es que te pueden subir el 30%. En Montevideo es así, yo alquilo Montevideo y el próximo año se regula y te aumenta. Ahí está, que es una planilla, pero eso es por el año del inmueble. Claro, los inmuebles nuevos no se regula es el precio de la vivienda que vos el precio inicial. Claro, si hay demanda, de repente te piden 25.000 pesos, una casita chiquitita que se cae abajo y mientras haya alguien que lo alquile no hay ningún tipo de regularización por parte del Estado que proteja en este caso al inquilino, claro. Que necesita el lugar donde vivir. La otra persona lo está teniendo como renta. La persona que, ¿no? Entonces, ahí es el equilibrio también de cómo se regula ese desbalance. Y eso claramente. Y después, cuando se te vence el contrato, si la zona se valorizó, si vivís cerca de Goes, que ahora está Mercado Agrícola, el alquiler te lo aumentan. Si vivís en el Cordón, en 10 años el Cordón, no sé, pero aumentó el 50%. En Montevideo. Es más barato viajar por el mundo que comprar una casa cualquiera. Bueno, o trasladarte y vivir en otros lugares. Por eso también el fenómeno de la metropolización. ¿Cuánta gente empezó a vivir en Ciudad de la Costa o en la Costa de Oro, ya incluso pasando el peaje, en San Luis, en Atlántida? A veces era porque tenían la vivienda de veraneo allí, pero a veces era porque, podían alquilar ahí, no podían alquilar en Montevideo. ¿Y quién asume ese costo? Las familias, los hogares, las personas asumen un costo de un tiempo de traslado, asumen un costo de transporte. Todo lo que implica no vivir cerca de la ciudad, que es lo que todo el mundo quiere cuando tiene su trabajo allí, sus actividades recreativas, su vida social, etc. Esto da para mucho, pero hoy queríamos poder poner como algunas claves, ¿no? Y aquí va a haber un fenómeno que vamos a ver que está vinculado a la producción y a la homogenización de algunos enclaves de clases con mayor poder adquisitivo, ¿no? Que es lo que conocemos como los barrios cerrados, los barrios privados. Vamos a ver un poquito eso. Pero acá vemos 3 imágenes distintas, entonces este tipo de barrios para clases altas, ¿no? Toda una tipología con la vista hacia el mar, ¿no? Con el lugar para sus autos también, indica todo un montón de condiciones materiales de vida. Esto es una foto de un programa de vivienda, no es acá, pero podría serlo,
¿sí? En el que todavía hay aspectos de no consolidación urbana, ¿no? Esto no tiene pavimento, todas las casas hay que ver qué tipo de equipamiento social tiene, comunitario, espacio público. Es decir, esto no es la ciudad que nosotros conocíamos, ¿no? Esta no es la ciudad de antes. Que cada uno vivía con su casita, mejor o peor, más o menos uno al lado del otro, como una cosa más integrada. Sin caer en la cuestión, la postal romántica de antes, pero bueno, estos procesos se están masificando ahora. ¿Sí? Están teniendo mucho más impacto y se ven en el paisaje urbano. Ustedes, si tienen la oportunidad de conocer distintas ciudades, lo pueden ver. O la cuestión que no está atendida, no, por supuesto que no llega a la propuesta de mercado, pero tampoco llega, por determinadas razones, a los programas de interés social. ¿Sí? Y caen en cuestiones mucho más precarias, en lo que se llama la informalidad urbana, ¿sí? Los asentamientos irregulares o informales, las ocupaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Acá es simplemente una gráfica para que vean esto de cómo la lógica inmobiliaria también va cambiando y cómo es un proceso muy reciente. Estos son datos de la ciudad de Buenos Aires que miden la cantidad de metros cuadrados autorizados para construir en vivienda, ¿sí? Y separa acá, es un bordón más fuerte acá y acá y acá, distintas categorías de vivienda. Tenemos la vivienda sencilla, confortable, lujosa y suntuosa. ¿Qué me dicen de esta década y de esta otra casi? ¿Cuál es el cambio más visible, más evidente? Cada vez son más suntuosas, las casas cada vez más lujosas. Al menos el crecimiento que hubo, el mayor crecimiento relativo que hubo, fue en las casas suntuosas. Eso claramente da una imagen de que la construcción de ciudad, el negocio inmobiliario, el mercado, digamos, se está orientando a la producción de ese tipo de viviendas. O por lo menos es más, ¿no? Y bueno, eso también es un problema, porque entonces empieza a haber déficit de otro tipo de viviendas, que son las que necesitan las personas que no van a acceder nunca a una vivienda suntuosa. Suntuosa es más que lujosa. Y esta es como la última tendencia que tiene que ver con lo que él llama los artefactos de la globalización y la homogeneización del paisaje urbano, que bueno, tiene que un poco sintetiza todo lo que decíamos, vinculado a los negocios inmobiliarios, a las transnacionales, a los flujos de comunicación e información. Con este city marketing, esto que decíamos de cómo las ciudades se tratan de posicionar competitivamente para atraer mejores empresas, mejores marcas, etc. Y que empieza a haber un paisaje urbano más o menos homogéneo con estos grandes hitos que pretenden ser como los nodos de captación de negocios, si se quiere, ¿no? Lo que tiene acá, bueno, está claramente con todo el turismo y la hotelería, unas cuestiones que, el aeropuerto, este es el proyecto del aeropuerto, no es el que quedó, pero el aeropuerto también como un hito, una cuestión monumental vinculada, bueno, a posicionar un aeropuerto internacional para también la captación, y los grandes establecimientos que, si bien esto ya en otros lugares, en Estados Unidos, sobre todo, eran de décadas anteriores, los grandes establecimientos comerciales son propios de estos años, ¿sí? De estos 30 años. Cuando yo era chiquita, ya me van a sacar, pero cuando yo era chiquita creo que se inauguró el shopping de Montevideo, fue el primer shopping. Antes no existían los shopping, no existían los supermercados tampoco, menos las grandes instalaciones. Que acá tenemos una escala interesante para ver, ¿no? Porque si bien la población permanente es bastante, es relativamente mucho menor que cuando hay temporada, tenemos grandes supermercados que es como que nos quedan grandes el resto del año, ¿no? Quedan grandísimos, pero bueno, eso es una muestra de que ese espacio importa, sirve, rinde y empieza a homogeneizar eso, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a pasar un poquito a alguna pregunta sobre estas cosas. ¿Cómo estamos? Quedan como 45 minutos, ¿no? Sí.
Bien, seguimos entonces y voy a retomar algunos aspectos de esto de la segregación sociourbana, socioespacial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Acá tomé básicamente un artículo, ahora agregué algunos párrafos de otro material que se los puse en la bibliografía, pero básicamente este artículo en realidad es sobre la realidad mexicana, pero da algunas claves para pensar la desigualdad, sobre todo más a nivel conceptual. Después, en la segunda parte, entra más en el contexto mexicano. No es la intención que lo trabajen, pero si tienen interés, lo leen. Pero la primera parte hace un énfasis que a mí me interesaba compartir. ¿Qué entienden ustedes por segregación urbana? Si los agarran hoy. ¿Algunas lo escucharon? Primero. Sí, ¿Algún compañero no? segregación, sí, segregación urbana. Segregación urbana no. Hay otros nombres. Segregación residencial, segregación territorial, segregación socio-urbana. Todos tienen ahí su matiz. Segregación urbana, la idea es como que aumenta la urbanización, ¿no? En cierta medida. Aumenta la urbanización. De diferentes partes, por ejemplo. Mayor edificios, mayor cantidad de edificios, ¿no? O casas, o de cierta manera aumenta de diferentes partes. Bien. ¿Alguno tiene otra idea? Eso como que también causa lo que es la marginación, como que al haber más gente, como que un grupo también queda excluido un poco de lo que es el todo lo que es ciudad, ¿no? Como cada vez ese espacio es más, la gente se queda más excluida socialmente. Bien, hay una pregunta ahí. ¿Algún otro comentario? La idea, así como la mariposa, como Kafka con la metamorfosis, ¿no? ¿Alguna idea de esta? ¿Te animás? Creo que buen desplazamiento puede ser. ¿Desplazamiento? A ver, ¿de qué? ¿Hacia dónde? Por ejemplo, que no pueden pagar una casa suntuosa, que ir a otro lugar de su trabajo, de su salario pueda solventar. Que pueda solventar. Bien, tiene que ver. Hay distintos ahí componentes que tocaron. En realidad el proceso de urbanización, como decía el compañero, en sí mismo, o sea, la expansión urbana en sí misma no tendría que generar segregación como la vamos a entender, ¿no? La expansión urbana es expansión urbana, las ciudades crecen, y la gente viene a vivir y crece. Acá el compañero planteaba que el propio crecimiento generaba que algunos iban a poder y otros no, como que si la ciudad quedara chica para todos. No necesariamente por crecer la población habría segregación. Puede crecer y es verdad que hubo momentos y hay como olas, digamos, de atracción, o sea, por empleo, oportunidades, y en otros momentos también los hubo, ¿no? La ciudad industrial, la gran migración campo-ciudad masiva, sí estaba esto de que la ciudad quedaba chica, la ciudad no estaba preparada para recibir todos esos contingentes, pero estamos hablando del siglo XIX, en las sociedades occidentales. Acá se trata de otra cosa. Ahí el compañero toca un punto, que es, bueno, hay algunos que van a poder acceder a esto que se está construyendo y hay otros que no. Sobre todo cuando estamos pensando que la producción de ciudad se está haciendo con la lógica del mercado y con esa casita que estaba hecha en billetes, ¿no? Es decir, la vivienda es una mercancía, es un elemento que el que puede la compra, a través del alquiler, a través de la propiedad, etc. Pero la segregación implica otra cosa. No enchufamos nunca esto. Esto me está dando la Esta es la propia definición de este autor, que dice que refiere a una forma particular de distribución de la población en el espacio y que implica una concentración de determinados grupos sociales en ciertas áreas de la ciudad o determinada homogeneidad social en ciertas áreas. Esta es la clave un poco de la palabra segregación, es decir, que está diferenciada, que está separada en algunas áreas y en otras, y que esas áreas
territoriales tienen un correlato con distintos grupos sociales o distintas condiciones socioeconómicas. ¿Ah? Esa es la clave de pensar la segregación urbana. Es decir, cómo se expresa eso en la ciudad. ¿Entiende? Hay otro autor, que este sí fue uno de los que agregué, que habla que la segregación supone la imposibilidad para elegir o la presencia de coerción para elegir, para residir donde uno reside. ¿Sí? O sea, es esto de que, le decía compañero, no todos van a poder ir ahí. Entonces, cuando ahí hay un obstáculo en la definición, en la elección de dónde residir, y el corte es por acceso económico, digamos, sin duda va a haber áreas más que van a estar pensadas para unos y otras áreas que van a estar pensadas para otros, o van a ir donde puedan pagar, ¿no? Y este autor define dos cosas distintas. Dice que hay agrupaciones en enclaves y los llama a aquellos, porque ustedes también pueden llegar a encontrar algunas expresiones como de la segregación voluntaria, ¿no? Que es que, bueno, yo decido irme y segregarme, apartarme. Estos son los enclaves, y que son los que decíamos hoy, que hoy lo podemos ver en los barrios privados, los barrios cerrados, ¿sí? Las urbanizaciones cerradas. Que eso es un fenómeno que ya hace varias décadas estaba presente en otros países latinoamericanos y claramente hace unos 20 años, 15 y hace 5 se expresa con mucho más velocidad en estas áreas. Y la segregación en guetos cuando es coerción, están obligados de alguna manera a vivir allí. Pero esto es como para una definición, para ver que son dos fenómenos distintos. Una, porque lo que está ahí, la bisagra de esto es la posibilidad de elegir. El que no tiene la posibilidad de elegir es el que está en zonas en general más deterioradas, más precarias, informales o de menor calidad. Y ahí estamos hablando de calidades urbanas de distintas cosas. No solo estamos pensando en el techo, sino que estamos pensando en los servicios que tiene esa vivienda, servicios básicos de agua potable, de energía, pero también los servicios del entorno. Una calle pavimentada, una escuela, un transporte público cerca que me lleva al trabajo, un parque que no se inunde cuando llueva. Todas esas cuestiones hacen a la calidad urbana. Entonces, bueno, aquellos que no tienen la posibilidad de elegir probablemente estén en un gradiente de más o menos calidad urbana, y aquellos que sí pueden elegir son estos enclaves. Y esto que decíamos, ¿no? Los compradores, cuando uno quiere comprar o cuando quiere alquilar, supónganse, uno no elige solo la casa. Uno ve en qué barrio, ¿no? Por algo de los clasificados está en qué barrio es. Y es porque uno lo conoce el barrio, porque tiene unos amigos ahí, porque le queda cerca lo mismo para la facultad. Son distintas cuestiones que hacen que uno vaya eligiendo también ese entorno, que son de alguna manera ventajas. Y algunas ventajas pueden ser para unos grupos y para otros otras. Unos prefieren que esté cerca el ómnibus, otros prefieren que haya un parque grande cerca, o el Rambla, o mejores vistas. Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para hacer esas selecciones, dado que en general siempre están restringidas. Uno no puede elegir todo lo que quiere, pero además muchas de estas restricciones están asociadas a los distintos grupos sociales. ¿Sí? Ahí entramos en esto de la segregación socioespacial o socio-urbana. O sea, no es solamente una segregación física, sino que implica que eso es una expresión de lo social. Para abajo, creo que es. Ah, no, eso está bien, perdón. Y acá este autor también dice, estos autores dicen que eso no se da naturalmente. No es que, bueno, uno elige, se sienta y empieza a abrir el Gallito o el Mercado Libre, elige dónde alquilar, o va paseando por el lugar que quiere alquilar y ve los carteles y llama por teléfono, sino que hay otros agentes que también están construyendo y contribuyendo a eso. Y es la legislación, como decíamos hoy, vinculada a las distintas regulaciones, y también las instituciones privadas, por ejemplo, los agentes inmobiliarios, las instituciones que dan préstamos, todos actúan como en conjunto
para definir lo que se llama el mercado inmobiliario o el mercado del suelo, y por consiguiente tienen un efecto en esas políticas de suelo de vivienda. Esto quiere decir que las inversiones inmobiliarias van a determinado lugar y no van a otro. Entonces, bueno, hay acceso en un lugar y valen tanto. Y eso está definiendo mis opciones. ¿Sí? Eso individualmente, sumado a todos los grupos sociales, da un esquema que cada vez tiene una imagen de mayor segregación. Y bueno, y acá está el punto de cómo se relaciona la estructura social y la estructura territorial, o si quieren, cómo se relaciona el espacio con lo social. ¿Por qué vivimos donde vivimos? ¿Por qué nos trasladamos donde nos trasladamos? ¿Por qué vamos de paseo a unos lados unos y otros? Pero claro, en esta sociedad que habíamos dicho que con todos esos cambios, con el rol del Estado, con las empresas, con los mercados de trabajo, etc., existe una preeminencia en nuestra condición socioeconómica en la sociedad, ¿sí? O sea, somos personas que no nos podemos desligar de nuestro lugar vinculado a lo socioeconómico. Esa preeminencia claramente se va a ver siempre en el espacio urbano. Esto quiere decir, si nosotros viviéramos en una sociedad en que no importara el nivel socioeconómico que tuviéramos, no se reflejaría eso en el espacio urbano, se reflejarían las otras cosas que nos diferencian. ¿Se entiende? Como que hay una primacía de eso y entonces eso es lo que se refleja allí. Porque esto no es cuestión de decir que la ciudad tiene esta forma y se organiza así y unos grupos viven acá y otros grupos allá, solo porque quieren vivir unos aquí y otros allá. No es por la acumulación de los intereses individuales, es porque hay una cuestión estructural de lo social que se refleja en lo espacial. Y acá miren que les voy a mostrar esto. Acá es bien interesante, es en Chile, la Sociedad de Chile, el Ministerio de Desarrollo de Chile, clasifica a las personas según sus ingresos, según las condiciones de su vivienda, etcétera, educación, en distintas letras, en distintos grupos, que les pone letras. ¿Eso no se utiliza para publicidad, por ejemplo? Para cuando van a hacer publicidades para determinados grupos. Los ABC1 son como los... ¿No es algo así? ¿Y lo viste en Chile? No. ¿En otros? Eso puede ser. Uno puede armar perfiles para vender, para ofrecer un producto, etc. Esto en realidad está hecho para el Ministerio de Desarrollo, o sea, para quienes son beneficiarios de distintos programas. Pero bueno, es esa misma lógica, es hacer un perfil y clasificar. Y aquí, si ven, esto es solamente vinculado a la cantidad de bienes en el hogar. Si tienen ducha, TV color, refrigerador, lavarropa, calefón, microondas, TV cable, PC, internet, vehículo, con el nivel de estudio. Sin estudios, básica incompleta, completa, media incompleta, completa, ¿no? Universitaria. Y allí tenemos, como cuando vemos los cuadritos de los talles, altura, peso, bueno, ahí, según lo que tenemos en el hogar y en nuestra educación, calzamos, ese es nuestro talle socioeconómico, ¿sí? en Chile, por lo menos. Ven, aquí está el ABC1, o sea que es el A, el B y el C1, conforman los que tienen de estos ítems, tienen 10, ¿sí? Y tienen universitaria completa, o tienen 9 y terciaria completa, o tienen incompleta pero tienen los 10. Bueno, esa es la estructura. Y veamos ahora qué pasa en la ciudad con estas personas que ya las tenemos clasificadas. Esto es una lista de todas las comunas de Gran Santiago, o sea, la parte de Santiago y la parte metropolitana de Santiago, en que tenemos, es una tabla sencilla de leer, todas las comunas y los distintos grupos. Se ven muy chiquitos los números, pero ¿qué podemos identificar acá? ¿Llegan a leer? 58,6% del grupo ABC1. Y para este lado, cada vez menos, ¿no? 28,5% del C2, 9,8% del C3, 2,8% del D03 del E.
El 100 acá está acá, ¿no? En cada fila está el 100. O sea, todas las personas que viven en esta comuna se distribuyen de esta manera. ¿Ah? Y así por cada. Si ven, esto está ordenada de mayor a menor por el grupo ABC1. ¿Sí? O sea que en la comuna que hay mayor cantidad de ABC1 está aquí y el resto, bueno, se acomodan, pero en general se puede leer un gradiente de que empieza a bajar uno, sube otro, empieza a... y este es el que empieza a bajar, ¿no? Cada vez menos hay de estos, cada vez hay más de estos otros. ¿Sí? Pero hasta ahora no los vimos en el espacio. Vamos a ver cómo se ve esto en el territorio. Así se ve. Estos son los distintos segmentos de los barrios, no son las comunas, sino más chiquititos, en donde hay grupos predominantemente de uno o de otro. ¿Sí? Los grupos más oscuros son en que el grupo predominante en ese lugar es el ABC1, el que sigue ese predominante es C2, el que sigue C3, D, E. Los más claros es donde predomina más los grupos menores, si se quiere, ¿no? O sea, con menos nivel educativo, con menos bienes de confort, aquellos que son de E. ¿Sí? Esto es segregación urbana. ¿Sí? A ver, esta es la expresión, esta es la foto de la segregación urbana. Las segregación urbana son más cosas. Pero esto es una foto. Quiere decir que hay una concentración, hay una homogeneidad social distribuida en el espacio. ¿Sí? Y esto no es solo porque acá es más lindo y a ellos les gustó más esto y a estos les gustó más. Claramente están siguiendo otras cosas. Es esto de la posibilidad de elegir, es esto de la posibilidad de acceder a un costo por esa vivienda. Y claramente las calidades de estos lugares son diferentes a estas otras. ¿Ah? Eso es. Esto lo podemos hacer con Montevideo, lo podemos hacer con Maldonado. Y ¿conocen Montevideo? ¿Son de Montevideo algunos? ¿No? Pero conocen. Bueno, o acá. ¿Son de acá? Sí. ¿De la vuelta? Bueno, ¿qué lugares ustedes pueden identificar que estarían concentrados los de mayor nivel educativo, socioeconómico, con más niveles de confort? ¿Y qué lugares menos? ¿A qué saben decirme? ¿Barrios? Seguro. Punta del Este más. Punta del Este. Beverly Hills, por ejemplo. Sí. Ciudades cocinas. Y yendo a Maldonado, más acá, sin irnos del arroyo. ¿Y los otros? ¿Otros sectores? Si unos están concentrados en un lugar, ¿cuál es el gradiente de colores que podríamos imaginarnos o suponer? El Kennedy. Con menores calidades urbanas, ¿no? Sí, están vinculadas, pero están vinculadas a un proceso sociohistórico también. Maldonado Nuevo, ¿cuándo se generó? ¿Cuándo se creó? ¿Para el 2000? ¿La crisis? No. Un poquito antes. No, justamente fue unos lugares que no se creó por la crisis. Fue un lugar que se creó por el auge. ¿Por el auge de qué? ¿La construcción? De la construcción, en la década del 90. ¿Sí? Pero claro, eso sí fue un caso de que no entrábamos todos y ahí sí se tuvo que generar ciudad. Y se generó con distintas calidades y con distintos recursos y con distintos apoyos. Más o menos, más bien menos. ¿Qué más? ¿Sí? Justamente por eso, ¿no? Por ser relativamente nuevo, justamente que la gente es menor que otros barrios. Eso es importante, porque la consolidación de eso es bien importante. Qué bueno que lo dijiste. Porque también hubo momentos, también en Montevideo se hicieron algunos programas de vivienda que se hicieron como de emergencia. Se hicieron como transitorios, porque se pensaba eso. El problema es que las condiciones de vivienda fueron permanentes, porque la distinta evolución o las fluctuaciones de esas cuestiones no permitieron pasar esa etapa de emergencia o esa etapa transitoria. Y eso a veces consolida la precariedad. ¿Sí? O a veces, cuando ustedes han escuchado seguro, las regularizaciones de los asentamientos. ¿Qué quiere decir? Bueno, se abren calles, se ponen luces,
se hace un trabajo, no es que se menosprecie eso es bien importante, pero de alguna manera consolida ese lugar, tiene que ir a poner ciudad, en el sentido amplio de la palabra, a ese lugar que se hizo de emergencia, que se hizo de forma informal. Y algunos autores también hablan que qué es lo que pasa cuando se generan esas cuestiones informales o tan precarias. ¿Es que falló el mercado inmobiliario? ¿Falló el mercado de suelos? Y capaz que no tienen en cuenta las posibilidades económicas de esa gente, ¿no? Suben el precio del suelo de tal manera que no queda otra que, bueno, ser, ¿cómo es? Bueno, Sí, apropiarse del suelo. informalmente. O en esa zona que también es de las más cotizadas a nivel nacional, ¿no? Vas a comprar un terreno acá y no es lo mismo comprar un Rocho, Claramente. Artigas. Exacto. Eso también hay una segmentación del mercado de suelo vinculada a la valorización que tiene por la potencialidad que hay. O porque está cerca de trabajo, o porque está cerca de recursos de interés, que se valorizan. Exactamente. Pero lo que decías tú, que dijiste, no queda otra. Bueno, eso es lo que dicen algunos autores. Dice, en realidad, la existencia de estas grandes extensiones de ciudad informal o ciudad precaria no es una falla del mercado inmobiliario, es la consecuencia del funcionamiento normal del mercado inmobiliario. Pero es consecuencia directa de la segregación. Como no pueden... Se expresa como segregación, pero es la consecuencia directa de la búsqueda de la mayor rentabilidad en algunos lugares y la desatención de otros. Por eso es que también antes decía ahí, no lo retomé, pero decía, bueno, esto exige pensar una respuesta pública, porque el mercado no se va a hacer cargo de eso. Claro, el Estado tendría que hacerse cargo, en todo caso. Ahí va, y ahí entramos en otra discusión. Pero bueno, por lo menos ponerles estas inquietudes, me parece compartir, porque además claramente sepan que hay... ¿Cómo estamos? Te quedan 15. Estamos. 15 veces. Vale. Claramente ahí también hay un atravesamiento ambiental. No sé, ¿están todos en la LGA? ¿O van a ser? No, Sí. no necesariamente. ¿Qué Todo, otro? todo. CEO, Ah, ¿no? aceite. Bueno. Pero bueno, hay distintos elementos que tienen que ver con lo ambiental también, ¿no? Con las condiciones ambientales. Tal vez acá, bueno, es esto que decíamos. El tema de la segregación es que es cómo la estructura espacial refleja y condensa y retroalimenta la estructura social. No es independiente, es un reflejo, es una consecuencia, una cuestión que pone de manifiesto las diferencias de la estructura social. Pero acá es a lo que voy, que este autor trabaja y me parecía que era un énfasis que podía estar bueno verlo, es la dimensión más simbólica que se desprende de esto. Porque les interese después o no, tengan oportunidades de hacer cursos vinculados a esto o no, las cuestiones más objetivas, de bueno, ver cuántos ingresos, ¿no? Qué ingresos tienen las familias, como, no sé qué bienes de confort tienen, bueno, voy a explicar una cosa. Pero hay un elemento más que a veces nos olvidamos, y es la dimensión simbólica. Es pensar que cuando vemos que la ciudad se conforma así, que de un lado están los que eligieron y de otro lado están los que no eligieron, o los que eligieron lo que pudieron, nos parece que eso está como de hecho, ¿sí? Como que naturalizamos ahora en otra diapo viene mejor explicitado. Pero esa distribución condiciona y es condicionada y plantea un desafío a la sociabilidad urbana, es decir, bueno, ¿cómo somos todos habitantes de la misma ciudad? Aquellos que eligieron, los que no eligieron. La dimensión simbólica, como les decía, entonces se asocia con esta cosa que a veces no está tan explícita, pero es eso que decimos que cuando buscamos en el barrio, hay barrios que ni miramos. Ni miramos, porque sabemos que no nos interesan, no queremos, no nos gusta, sabemos que son feos, ¿no? Que hay algo que no... Y tiene que ver con esto, y hay unos que tampoco podemos alcanzar. Sabemos que no lo miramos porque no llegamos con el precio, ¿no? Pero tiene que ver con un prestigio o un desprestigio vinculado a distintas áreas, ¿sí? Y que decir Kennedy, decir Maldonado, decir Capurro, decir La Teja, decir Cordón, decir Pocitos, decir Buceo, decir Punta del Este, decir San Rafael,
no resuena todo igual. Hay distinciones, ¿sí? Que son más subjetivas. Este desprestigio vinculado a distintas áreas, pero que cuando hablamos de áreas, hablamos de personas y familias que viven allí. Entonces, como que por transitiva, también estamos haciéndonos una imagen de quienes viven en las distintas áreas de la ciudad. Y esta dimensión simbólica no es solamente una interpretación mía interna. El autor la reivindica y dice, tiene una fuerza activa en generar también, en reforzar aspectos de segregación. Y condiciona también los encuentros o los desencuentros o la evitación con determinados tipos de grupos sociales, ¿sí? Con personas, con distintos grupos sociales. Pueden ser tipos, un tipo pueden ser tan iguales como nosotros, pero ya el lugar de residencia condiciona algunos elementos. Es muy común, o por lo menos he conocido casos, en que el tema de enviar un currículum y poner el domicilio ya es un tema, ¿no? Y ahí es porque uno se sabe que es sujeto de alguna calificación vinculada al lugar de residencia. Y hay lugares en que decían, yo si presento esto, he trabajado con gente, si presento esto, me lo tiran al currículum. Tuve que mentir. Conocí también gente que la despidieron porque se enteraron que había mentido el lugar de donde vivía. Y cuando se enteraron dónde vivía, la despidieron, ¿no? Entonces, son elementos fuertes. Y bueno, y es un proceso en el que se construyen, se atribuyen y se aceptan intersubjetivamente, o sea, no somos solo nosotros para adentro, sino que entre todos, sin decirlo, sin explicitarlo, construimos estas imágenes o representaciones de distintas áreas y que pueden significar y resignificar distintos espacios urbanos. Puede pasar hacia un lado positivo, digamos, y de resignificación positiva, decir, ah, no, pero mirá que ahora está muy lindo, porque ahora pusieron un edificio así, la plaza, ahora le pusieron luces y hay vigilantes, entonces está re lindo, pusieron un restaurante y está mucho mejor. A decir, ah, no, mirá que ahora es otro barrio, no es el mismo de antes, ten cuidado, no vayas ahí. Y eso lo vamos reforzando, los propios agentes inmobiliarios también lo refuerzan, etc. Eso va como siendo parte de cómo vivimos la ciudad. Bueno, acá hay un aspecto que está presente, queramos o no reconocerlo, y que tiene que ver con cierta criminalización de la pobreza, ¿no? Esto es un fenómeno que se trabaja mucho, que tiene que ver con que, bueno, que donde hay situaciones de extrema pobreza, hay peligro y hay una amenaza que uno tiene que tratar de evitar, y eso se expresa también en las ciudades, en los barrios. Y también esta cuestión de, bueno, hay cuestiones de visibilidad, en este caso no es de un barrio, sino de una persona en la calle, pero que bueno, que tiene que ver con que, bueno, si no lo veo, no está, y mejor así. Eso también explica a veces las distancias simbólicas dentro de la ciudad. Si no lo veo, no me entero, si no lo veo, no está, no me implica. Ahí es lo que se llaman los estigmas, ¿no? La estigmatización, que está asociado a los espacios que se ocupan, que hacen que se afirme que no todos somos iguales. Y esto que decíamos, que lo más significativo y a lo que más tenemos que prestar atención es que no lo asociamos con la estructura social, no lo asociamos con aquello de las oportunidades. Y si no lo asociamos con lo de las oportunidades y las posibilidades de elección, estamos naturalizándolo, estamos diciendo que la gente vive allí porque quiere, la gente vive allí porque le gusta, porque paga menos y le gusta pagar menos, y no nos estamos acordando de todos los procesos que van generando los contextos de las condiciones de vida que se pueden elegir, quiénes y cómo y cuándo. ¿Ah? Y eso, dice el autor, bueno, implica esta violencia simbólica muy silenciosa
que se filtra en todo encuentro o interacción, aunque hagamos como si no, como que si no está, está en lo que vivimos como sociedad, ¿sí? Estos estigmas no solamente son con los espacios ocupados, a veces tienen clara coincidencia, pero a veces tienen que ver con la vestimenta, con la forma de hablar, con la música que se escucha, ¿verdad? Y hay como construcciones de qué cosa es semejante para mí y qué cosa es diferente. Y cuando yo al diferente lo veo como una amenaza, ¿sí? O como alguien que prefiero no ver, es donde estamos hablando de procesos más fuertes, ¿no? Bien. Y esto que decíamos de las posibilidades, del mundo de las posibilidades. ¿Cuánto estamos siempre, ¿no?, como bombardeados por el tema del consumo? Ustedes son muy jóvenes, pero el tema de la publicidad, del consumo, de los estilos, de las cosas que hacer, de los viajes, de los disfrutes. Aquí en esta región sin duda está como muy presente eso, pero que en realidad son totalmente prohibitivos para muchos sectores. Pero muchos sectores son también los profesionales que tienen el empleo cada 6 meses y no pueden tener la casa de sus sueños, porque no ganan 64.000 pesos por mes, ¿sí? Imagínense aquellos sectores que están más desprovistos de esas cuestiones, ¿no?, con mayores problemáticas. Entonces, claramente no solamente son barreras físicas que pueden existir, cuando hablamos de esto de los barrios privados, ¿no?, y los muros y las cuestiones, sino también las barreras simbólicas que están dentro del espacio de residencia, el esparcimiento del consumo, el tema de los derechos de admisión a los locales, ¿sabes lo que es? Los derechos de admisión. Sí, que si no quieren que entren, no van a entrar. Exacto. Si uno va a comprar a shopping y entra de determinada manera o algo, o a un restaurante, la casa se reserva el derecho de admisión y dice, señor, es una estigmatización, ¿no? Se estigmatiza, se toma un aspecto y con ese aspecto se define al todo sin conocerlo. Yo vi un video justamente de eso en internet, ¿no?, de un restaurante que vino una persona pobre y pidió para si podía ver el menú, que algo de dinero tenía, ¿no? Pero igualmente le impidieron el paso. Y después vino la misma persona, porque estaba justamente haciendo un estudio, una persona en un Ferrari, ¿no?, de otra forma vestida, ¿no?, y ahí sí le dieron el paso y ahí se ve, ¿no?, cómo juzga ahí la manera que se viste. Sin duda, y eso es el espectro más caricatura, pero sí, sucede con toda la gama intermedia en todos los lugares. Muy bien, vamos a adelantar, pero estamos terminando. Capaz que esto lo pasamos, Dios, es simplemente, bueno, ¿qué tenemos que ver para pensar cómo se da la sociabilidad urbana? Es si hay posibilidades de interacción, qué grados de aceptación a la vecindad de grupos diferentes tenemos, qué niveles de tensión o conflicto tenemos entre distintos estratos sociales y qué posibilidades de acceso a bienes y servicios. ¿Sí? Es esto de los lugares de esparcimiento, etc. Eso sería como, habría que indagar estas cuestiones para ver qué calidad de sociabilidad urbana tenemos. Porque, además, esto es, ¿no?, que residir en zonas que pueden resultar socialmente heterogéneas no asegura la interacción entre grupos o sectores sociales más allá que haya distintos encuentros, incluso encuentros permanentes. Esto es en la misma localidad, los dos San Miguel es una localidad de la provincia de Buenos Aires, bueno, esto y esto. Acá tenemos, nos sobran ejemplos, ¿no? Los dos Maldonado, los dos... Lo mismo aquí, cómo se conecta esto, que es toda una intervención de política pública de vivienda con el resto de la ciudad. Imagínense qué posibilidades de interacción existen, qué accesos igualitarios, o equitativos hay a servicios, a bienes, cuando además estos no vinieron a comprar la casa acá, les puedo asegurar, estos fueron de los que me eligieron. ¿Sí? Bien, en otras palabras, las dimensiones objetivas y subjetivas no necesariamente se corresponden, es decir, que a veces puede haber aspectos físicos muy
todavía contiguos, no estamos pensando en que la segregación es uno allá y el otro a kilómetros, sino que puede haber elementos físicos cercanos, y sin embargo está la presencia de la segregación. La próxima muestra esto especialmente. Esta es una foto que circula mucho, que ven allí. La existencia, justamente como dice ahí, coexistencia entre lo urbano y lo natural. Lo urbano y lo natural. El pobreza extrema. El lujo y la extrema pobreza. Creo que es más eso, ¿no? Sí. Para que lo Lo veas. natural está muy recreado acá. ¿Es Más eso bien. Brasil? No. Esto es Brasil, esto es San Pablo, es un edificio que circula mucho esta foto. Esta es Paraisópolis, de Paraíso. Y esto es otro, no me acuerdo cómo se llama, una organización. Fíjense este edificio, ¿no? El edificio que tiene la terraza con piscina en cada apartamento, pero además tiene la piscina grande, las canchas de tenis. Y esto es apenas un muro que separa, ven ahí la escala de las personas, una favela, ¿no? Una ciudad precaria, claramente con condiciones de vivienda, de todo sentido, diferencia. Entonces, la coexistencia no quiere decir, no lleva a la copresencia, es decir, estos mundos están a 1 metro, pero no están conviviendo, ¿no? No hay copresencia. Esta es una imagen también un poco que caricaturiza, pero está presente en distintos grados en nuestras sociedades, ciudades sobre todo. Y bueno, entonces como reflexiones finales, ya les decía, la segregación socio-urbana, socioespacial, hay distintos términos con distintos énfasis, se puede estudiar con distintas dimensiones, pero me parecía interesante esto porque a veces es algo que está como muy implícito y más lo podemos asociar un poco más a nuestra vida cotidiana y cómo pensar el territorio, ¿no? Ese territorio que, como vieron ya con Isabel en la clase pasada, que se va construyendo históricamente, culturalmente, simbólicamente, tiene estos aspectos, y en nuestras ciudades latinoamericanas se han dado estas lógicas y estos efectos. Entonces, bueno, hay 2 elementos que tenemos que tener en cuenta. El contexto sociohistórico es que la segregación urbana puede asumir distintas modalidades, como veíamos allí, a veces contrastantes, en distintos contextos nacionales o incluso en distintos espacios urbanos de un mismo país, ¿sí? Aun cuando los indicadores objetivos de segregación sean similares. Toda esa cuestión de los niveles educativos, condiciones materiales, etc., pueden ser similares y sin embargo haber segregación sociourbana igualmente. Y bueno, esta propuesta que hace el autor nos permite interpretar mejor, ¿no? De manera más sofisticada, no tan simplista, los procesos de cambios de los patrones en las formas de segregación urbana, que no solo tienen que ver con el espacio físico objetivo, sino también con las representaciones, con los pensamientos que tenemos, con las percepciones y las acciones que individualmente y colectivamente asumimos cuando vivimos en la ciudad, ¿sí? En nuestros recorridos, en con quienes compartimos, a qué espacios públicos vamos, si vamos a espacios públicos, qué nos gusta y qué nos molesta, y cuánto nos distanciamos del otro que no es mi semejante, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad humana. Y que bueno, esto era nada más entonces una presentación de reflexiones, no sé qué tanto lo pueden vincular con los aspectos que están trabajando, pero parecía interesante, fue lo que me invitaron a presentar, que tiene que ver con aspectos mucho más generales y globales que se resumen en lo que es el derecho a la ciudad, ¿no? Esto de la posibilidad de elegir y de ser ciudadanos todos. Creo que la última cierra. La dimensión simbólica, decíamos, nos permite entonces poder ver esas implicancias, esas estigmatizaciones de la experiencia de la ciudad y bueno, nos puede completar la comprensión de ese fenómeno. Por ahí está. Esas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios, no sé si hay tiempo tampoco.
¿Qué les pareció? Si conocían. Ay, Es interesante. no sé si puedo yo, perdón. No, que a mí me gustó mucho, la verdad, porque es un tema bien interesante. Y quería contar una pequeña anécdota y también reflexioné sobre algo y quisiera preguntar a ver si es así. Una vez iba en el ómnibus en un COT para Piriápolis, mañana a hacer un trabajo, y venían unos niños de Maldonado que iban a la escuela de Piriápolis, no sé bien por qué, y escucho que venían jugando y dicen, no me digas que suben los negritos de la capoeira, ¿no? Entonces suben un par de niños de la capoeira, y enseguida pasa un ratito y enseguida se ponen, ¿no?, a jugar, o sea, a comentar esto, lo otro, iban a la misma escuela. Pero qué increíble como fue así, ¿no? Lo que estaba explicando Natalia, el tema de la segregación, tal cual, el tema de la estigmatización con los negritos de la capoeira. Y como son niños, enseguida se olvidaron y se pusieron a jugar. No, lo que estaba pensando que muchas veces escuché, cuando vos mostrabas el mapa de Chile, de que pensaba en Montevideo, Canelones y Maldonado, que bueno, obviamente si pudiésemos dibujar, seguramente ya esté dibujado, es toda la franja costera que reúne, ¿no?, el nivel socioeconómico más alto. Es así, ¿verdad? Sigue siendo así, tanto Maldonado como Montevideo y creo que Ciudad de la Costa también. Sí, bueno, Ciudad de la Costa es más heterogéneo todavía, Es más, ¿no? por eso yo sabía si Montevideo, claro. Montevideo es el sureste. El sureste está, y Maldonado también, es toda la parte, ¿no?, más costera que reúne. Sí, del centro hacia la costa, capaz. Porque ahora que Del preguntaba, centro hacia la costa. si pensamos Maldonado, del centro, la parte que más se acerca a la franja costera, Sí. que es un lateral, es la que, digamos, más se cotiza o vas viendo que el entorno cambia respecto de cuando vas más hacia Cerro Pelado, Maldonado. Bueno, y en realidad hay varios asentamientos acá en Maldonado, ¿no? Pero muchas veces escuché este comentario y ahora lo estaba relacionando y a ver si es así, que se culpabiliza muchas veces a la gente de la capoeira por ser un asentamiento pero que además está ocupando terrenos en la costa. Es decir, yo he escuchado el comentario y encima tienen unos terrenos con tremenda villa. No solo están molestando por estar en un asentamiento, ser pobres, etcétera, sino que además están haciendo uso de un territorio que simbólicamente está destinado para la clase alta. No sé si conocen el plan del eje Aparicio Saravia, que es un instrumento de ordenamiento territorial que ya está aprobado hace un par de años y que tiene que ver con todo este movimiento del centro de convenciones, la Rambla del Humedal, y sobre el puente de la Barra hay un asentamiento, se llama El Placer, un asentamiento histórico, ¿no?, vinculado en ese momento todavía a la actividad pesquera, que en una línea del plan lo borran del mapa. Dice relocalización de asentamiento de Placer, construcción de polo gastronómico. Porque vamos, ¿en qué lugar están? Sí, Claro, muy lindo visto. ¿Sí? Esto es como el conjunto de actores inmobiliarios y el Estado propiamente también a veces refuerzan estos mecanismos. De hecho, en el caso chileno, con Allende y previo, hubo campamentos, se les llamaba así, que estuvieron situados en toda la ciudad y esas zonas cotizadas eran pobladas por esos actores que no habrían podido acceder de una forma desde el mercado. Y con Pinochet, toda esa zona hoy precaria quedó poblada por ellos. No lo dije, pero hubo muchos desplazamientos de esa zona norte, hubo muchos bien desplazamientos lejos forzosos. Y perdieron, y lo que hablabas hoy, las fuentes de trabajo. Por ejemplo, yo en Punta Este lo vería de dos lados. Está el caso como el ejemplo de San Pablo, del gran edificio y la favela, que sería más el Kennedy, que realmente es casi un gueto porque no hay una integración, no hay un diálogo. Pero tenés otros barrios, por ejemplo, de pobladores, digamos, trabajadores de Punta Este que no se vienen a radicar como está el turista que se vuelve residente, digamos, y de repente la vida todo el año. Personas como Eddie Grill, donde está Plaza México, todo alrededor, que hay muchos, si indagás por ahí, ves que hay muchas casas que no son, digamos, de suntuosas o lujosas, como se diría, y conviven y son integrados. Y quien vive ahí, hasta el turista sabe que ese vecino que trabaja acá todo el año le da el trabajo a él porque lo conozco, sé que es de acá. Entonces, para ese trabajador está situado en un lugar donde fuentes de trabajo sobran porque hay una población que les puede llegar a contactar, que si vivieran en otro lado, lejos de ese contexto, no se enterarían. Entonces esas redes permiten una heterogeneidad de este tipo. Porque Kennedy sí está frente a un lugar donde pueden acceder a empleo, pero quién sabe si acceden, frente al barrio del Club de Golf. Y este otro caso ya están son parte de... Es un barrio relativamente heterogéneo para lo que es Punta del Este. Sí, hay oportunidades. Voy a ser pesimista. Pero Hasta que descompran las alguien le casas ofrezca lo que no vale su casa
le ofrezca 3 veces el valor de su casa para hacer Un un mega edificio. ¿Qué está pasando? Pero eso con el freno de construcción me parece que desapareció. Bueno, sí, ahora tienen otros nichos. Ahora hay una ley de promoción de la vivienda de interés social que es para las constructoras con exoneración de impuestos. Entonces, bueno, lo que no pueden hacer por eso lo hacen para la vivienda de interés social, que es esa que les conté que sale $110.000 un apartamento de un dormitorio. Y hay casas por 80.000, ¿no? Sí, es raro. Yo tengo un caso con una persona que le compraba la casa en $1 millón porque la necesitaban y no valía $1 millón. ¿Es en la avenida Miguel Ángel? Lo necesitaban la plata, necesitaban el espacio porque Espacio, eran claro. unos edificios y ella dijo no lo vendo, $1 millón. Chau. Obviamente. Seguro. ¿Dónde firmo? ¿Eh? ¿Dónde firmo? Eso es. A los vecinos, ¿cuánto Así le hay pagan? algo que funciona, 200.000. pero bueno. No. A los primeros que dijeron que Bueno, sí. muchas gracias. Un amigo que iba Entonces, frente. me retiro de cena.